coronada en el cielo. Ruega por nosotros, danos hoy tu bendición. Madre de los pobres, los sencillos, los humildes, eres tú la aurora que resplandece como el sol. Esa mujer es María, María la madre de mi Salvador. Esa mujer es la madre mía, a ella le canto con todo mi corazón. Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos una vez más a tu espacio Ética Entre Dos por Radio María Dominicana en el 1240 AM y a través de las diferentes redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Buenos días, Omar. Buenos días, Rosa Margarita. Nos agarraron fuera de, aunque fuimos nosotros que dimos la entrada, nos agarraron fuera de todo, señores. Pero buenos días, queridos hermanos en Cristo. Qué bueno que están ahí con nosotros. La verdad que su apoyo siempre lo consideramos totalmente necesario. Y así queremos que usted comparta este programa y los demás. Son para evangelizar y esa es una manera también de tú y yo evangelizar, aunque sea compartiéndolo, así lo haces. Claro, pues nada, iniciamos este día de hoy, esta mañana, poniéndonos en las manos de Jesús y de María. Cerramos nuestros ojos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos una vez más que te hagas presente entre nosotros, que tomes el corazón de cada oyente, de cada persona que en este momento está sintonizándonos a través de los diferentes medios. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, tome control de nuestra vida, nos llene de paz, de calma, y que tú, Señor Jesús, acoja cada petición de cada una de las personas que en este momento están conectados. Te pedimos que los bendigas, que llenes sus necesidades, Señor, que satisfagas cada una de sus necesidades y mires ese problema, esa petición y la hagas tuya en esta mañana, en este día, Señor Jesús. Te lo pedimos por la intercesión de tu Madre, la Virgen María. Amén. Amén. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Candente, que es una continuación prácticamente. Es una continuación del programa anterior, que realmente quedamos cortos de tiempo cuando estábamos hablando de cómo hacer el rosario y entendimos que era importante que hiciéramos una segunda parte donde veamos una segunda parte del tema que era vamos a darle sentido a nuestra cuaresma. A nuestra cuaresma, exactamente, y estaba el rosario como una de esos medios de darle sentido a nuestra cuaresma. Y hoy tenemos el rosario fuente de evangelización. Y vamos a explicar un poco sobre cada uno de los misterios, su base bíblica. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, ¿y tiene base bíblica el Santo Rosario? Pues sí, querido oyente, tiene base bíblica el Santo Rosario. Muchas veces nosotros como católicos somos cuestionados sobre el rezo del Santo Rosario y nos aluden a que no es bíblico porque no hay un pasaje en el que se mande a rezarlo. Y es que cuando entramos en este terreno, pues vienen a surgir miles de preguntas y se pone la imaginación, se le dan riendas sueltas a esas imaginaciones y surgen miles de preguntas. Pero el rosario es una forma de compartir la enseñanza bíblica, pues es una forma también de compartir el evangelio. Y a través de la Virgen María, con el rezo del Ave María en cada cuenta, como lo decíamos en el programa pasado, que tenemos el rosario, que es un collar de 55 cuentas, donde 5 pertenecen a cada uno de los misterios, y las 50 son las 50 rosas o Ave Marías que entregamos a la Virgen María, pero en ese proceso
vamos meditando la vida de Jesús. Y es por eso que decimos y vemos que el rosario tiene base bíblica, porque cada misterio es un poquito de esa vida de Jesús que tenemos en la Biblia, donde nos la describe. Y de estos 20 misterios que contemplamos, 18 son directamente sobre la vida de Jesús y aún los 2 sobre María son totalmente cristocéntricos, por lo que vemos que el rosario es una oración cristocéntrica y nos apoyamos también en aquella parte de las bodas de Caná de Galilea, donde María le dice, hagan lo que Él les diga. En ningún momento ella se atribuye nada y eso mismo hace el rosario. Ella intercede con el rosario y con nuestra meditación para que Jesús haga lo que nosotros queremos, si es la voluntad. Y de verdad que el rosario es una oración completa y dicen que después de la misa, una de las oraciones de mayor valor es el rosario. Si es bien rezado, obviamente, o sea, meditando cada misterio y no repitiendo las palabras sin darle el sentido. Lo importante del rosario es poder meditar cada misterio y hacerse como hacer ese escenario en nuestra mente de todo lo que pasó ahí. Por eso es importante también meditar en cada misterio un trocito del pasaje bíblico al que pertenece. Y por eso el tema de hoy, el rosario fuente de evangelización, porque si nosotros rezáramos el rosario como debe de ser, te vas a dar cuenta de que por esos misterios, pues estás recordando la vida de Jesús, vida, pasión, muerte, resurrección. Y te vas a dar cuenta de que también vas a conocer a todos y cada uno de los apóstoles, porque por ello tienen cada uno sus nombres: gozoso, doloroso, glorioso y luminoso. Yo le dije a Rosa cuando veníamos en el camino, yo quiero comenzar con esta parte, porque mucha gente dirá, pero ¿por qué el rosario? ¿Por qué María? ¿Verdad que sí, Rosa? Entonces, yo le voy a comenzar con Apocalipsis 12, el 1. Vuelvo y repito, Apocalipsis 12, el 1. Búsquelo. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer revestida del sol, la luna bajo los pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Ustedes saben quién es esa? Vamos a ir por partes. ¿Ustedes saben quién es esa? Miren a ver, para que lo dicen, di que no, porque ella era una mujer sencilla y no está coronada, no tiene no sé por qué le ponen la corona ahora. Bueno, una corona de 12 estrellas, Apocalipsis. Estaba encinta y gritaba de dolor en el trance del parto. Apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo enorme con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 turbantes en las cabezas. Con la cola arrastraba la tercera parte de los astros del cielo y los arrojaba a la tierra. El dragón estaba frente a la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a devorar a la criatura en cuanto naciera. Dio a luz a un hijo varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar, y aquí voy, importante, Lucas 12, 5. Dio a luz a un hijo varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Y dice Apocalipsis 6, la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para sustentarla 1270 días. ¿Por quién era preparado, Rosa Margarita, ese lugar? Por Dios. ¿Para quién? Para esa madre que dio a luz al niño. ¿Qué es? El niño Jesús. Ustedes saben quién escribió Apocalipsis, ¿verdad? Claro. Fue Juan.
Juan. El discípulo amado. Exacto. Entonces, Y Juan hay también... hay otro detalle que sin ella no habría ni asunción ni coronación. Entonces, no existe nada en la iglesia que enseñe sobre María que no tenga un fundamento en Cristo, porque ella era parte de Cristo, pues cualquier virtud, papel o atributo en María lo tiene por los méritos de su Hijo. ¿Y usted quiere más de ahí? Por eso es que nosotros decimos que el rosario es fuente de evangelización. Exactamente, porque en ese rosario a veces es el único evangelio que las personas pueden leer y es una forma de trocito a trocito pues ir viviendo esa vida de Jesús. Por ejemplo, los misterios gozosos que se rezan los lunes y los sábados, ¿verdad? Lunes y sábado tenemos los misterios gozosos, es donde vemos esa primera parte de la anunciación del ángel o la encarnación del Hijo de Dios, que es cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María y le dice, vas a concebir un hijo, y ella le dice, pero ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y ahí estamos empezando esa vida de Jesús, y él le dice, el Espíritu Santo bajará sobre ti y concebirás un hijo al que pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso lo vemos en Lucas 1 del 26 al 38. Repetimos para que lo anotes y puedas constatarlo. Lucas 1 del 26 al 38. No, y yo voy a leerlo aquí un pedacito, ¿verdad? Para que vean que está aquí en Lucas 1 del 26 al 38. Dice, anuncio del nacimiento de Jesús. El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ese es el Dios te salve. Saludos, te saluda. Dios te saluda, María. Sí, porque hay veces que dicen que nosotros tenemos que orar para que Dios salve a María, como que María no está salva. Y eso es un error de mucha gente. Y no sé si tal vez hasta algún católico ignorante sea capaz de decirlo, de creerlo. Pero realmente el salve era el saludo de la época, salve María, o sea, era el saludo que se le daba a la realeza, ni siquiera a cualquier persona. Eso significa que María era especial, era reina desde ese momento, y quien bajó fue un arcángel, o sea, el grado superior de los ángeles fue el mensajero que Dios envió para decirle esto a la Virgen María. ¿Cuál fue el arcángel que envió? Gabriel. Entonces mandó un arcángel, sí, mandó uno de gran, vamos a decir, sería como un general aquí, ¿verdad? Sería como un general. Bueno, pero aquí. Un general de una época donde no cualquiera fuera general. Exacto. Bueno, no, espérate, no quiera decir nada con eso, espérate. Pero no, porque te quiero decir que los arcángeles son solamente 3, Miguel, Gabriel y Rafael, o sea, que estaban por encima de todos los demás ángeles del cielo. Oigan lo que le dijo el ángel a María. No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título del Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Oigan eso, ¿eh? Concebirás y darás a luz a un hijo que llamarás Jesús. Será grande, llevará el título del Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios. En el segundo tenemos la visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. Esa visitación ahí donde vemos que María
sale de sí misma, imagínense de esta situación que tenía la Virgen María, y quién sabe si tal vez podía tener algún malestar o alguna situación propia de la mujer embarazada, y sin embargo se negó a sí misma y fue a servirle a Isabel. Eso está en Lucas 1, del 39 al 45. Voy a leer otro pedacito de aquí, ¿verdad? Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena de Espíritu Santo, voy a repetirlo otra vez. Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Además de eso, agrega: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Así es, ahí queda firmemente comprobado que Jesús es el hijo de María, pero ella es la madre de Dios. O sea, hay veces que dicen, no, porque María no era la madre, porque María fue una mujer que como si hubiese sido un vientre de alquiler o algo parecido. Sin embargo, no. Ahí vemos en Lucas como dice, Madre de Dios. O sea, le da el título porque Isabel estaba llena del Espíritu Santo. Y son las palabras que también tenemos en el Dios te salve María. O sea, cuando ella le dice, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Entonces, ahí vemos que también comprobamos una vez más que el Ave María es bíblico. No, Rosa, y cuando dice el fruto de tu vientre, está bien, vamos a decir, bueno, tal vez era otro, ¿verdad? Dirá uno por ahí. Pero ella dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Es decir, ¿quién es ella para que la visite la madre de su Señor? De su Señor. Y en ese momento Dios, o sea, por eso María es la madre de Dios. Y ella, y eso es verdad, porque lo dice claramente la Biblia, ella estaba llena del Espíritu Santo, Rosa. Así es. El tercer misterio gozoso tenemos el nacimiento del Hijo de Dios. Ese es el momento en que en el portal de Belén vemos ese nacimiento, este proceso de María y José pidiendo posada que no encuentran, y al final pues tuvo que dar a luz en un establo. Así, eso lo vemos en Lucas 2 del 1 al 7. Uh-huh. Y imagínense esta angustia de José y de María, ¿dónde vamos a dar a luz? Pero María siempre con esa confianza de saber que Dios nunca la abandonaría, pero él tenía que nacer en lo más humilde para mostrarnos que lo más pequeño es lo más grande. O sea, a veces creemos que los lujos, la pomposidad es lo que vale, y realmente el Señor, pudiendo haber llegado en una carroza de oro envuelta en fuego, bajar así como automático del cielo, pudo haberlo hecho. Sin embargo, quiso hacerse hombre para que mostrarnos que podemos ser hombres y nuestra debilidad de carne puede seguir a Jesús y podemos ser realmente imagen y semejanza de Dios. Quiso bajar para enseñarnos a ser cada vez más humildes, a darnos, a entregarnos. Ahí en ese misterio que es el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén, meditamos todo este proceso y les invitamos a que cuando decidan hacer el rosario, volver a hacer el rosario, lo hagamos de forma diferente, pensando en cada momento y de todo lo que pasó ahí. O cuando te hablen de que no esté en la Biblia, entonces ya tú sabes, busca Lucas. Lucas, ahí está, el Evangelio de Lucas. Entonces es Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Pero vamos, yo quiero este pedacito nada más, Rosa. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Eso es un gancho que yo le estoy tirando a ustedes. Lo dice ahí, hijo primogénito. Y hay mucha gente que se apoya en eso. Tú ves que es primogénito, pero dice la Biblia también, que es unigénito. Primogénito primero, unigénito, el único. Y después vamos a hablar de eso. Sigue, Rosa, entonces. La presentación, el cuarto misterio gozoso es la presentación del Señor Jesús en el templo. Ahí vemos que la tradición, porque Jesús ellos cumplían tanto la ley de Dios como la ley de los hombres. Y la presentación del Señor Jesús en el templo la vemos en Lucas 2, del 22 al 34. Esto ocurría 40 días después de haber dado a luz, que se juntaba con la purificación de la madre. Eso es lo que yo quiero que tú expliques ahí, porque cuando dice, y cuando llegó el día de su purificación, es decir, de la purificación de María, ¿verdad? Ajá. De acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor, como manda la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Ahora dime lo de la purificación, que tú como mujer sabes qué es lo que significa eso de purificación. Bueno, la purificación de la Virgen María no era necesaria porque ella quedó siendo pura. Dice que fue como un cristal que nunca se empañó por haber estado embarazada, sino que ella cumplía esa ley de Moisés y se estilaba en aquel momento que 40 días después de la mujer haber dado a luz, cuando ya le cesara la regla, entonces... La menstruación, ¿verdad? Exacto, ya tenía que ser purificada, porque antiguamente, mientras la mujer estaba sangrando, pues estaba fuera de gracia, era un ser impuro. Entonces, ahí es donde sucede este proceso de los 40 días y de la presentación del niño Jesús, entregárselo a Dios, pero él mismo era Dios, pero tenían que cumplir con esa ley de Moisés. Ustedes se están dando cuenta de lo grandioso que es esto. Purificarse es esperar ese momento de que ya cese ese sangrado. Y hasta eso cumplió María. Así es. Y el quinto misterio gozoso es la pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo. Ahí en Lucas 2:41 en adelante es un texto más extenso, más largo, pero dice que cuando Jesús y María fueron a censarse, María pensó que Jesús estaba con José, José pensó que Jesús estaba con María en el trayecto, porque eran miles y miles de personas que caminaban a ese censo, y cuando se encuentran, pero tú no andabas con Jesús, yo andaba, no, pero yo pensaba que era tú. Imagínense lo que sucedió en ese momento. Yo se lo estoy explicando como muy con mis palabras, pero lo pueden leer ahí en Lucas 2:41. Y imagínense la desesperación de que María dijo, wow, pero el Señor me ha puesto en las manos a su hijo y yo lo he perdido. Imagínense todo ese momento de angustia. Imagínate tú cuando un niño se te extravía en el supermercado, en una plaza, o se te esconde en la casa y no lo encuentras. Imagínense ustedes, entre tanta gente, cómo lo iban a encontrar. Y es cuando luego lo encuentran en el templo y Jesús confirma su reinado, ¿verdad? Donde dice, yo tengo que preocuparme por las cosas de mi padre, porque fue encontrado en el templo junto con los maestros de la ley, leyendo, desenrollando el libro y leyendo la lectura, la palabra. Es decir que... Ahí están los misterios gozosos, Rosa Margarita. Entonces se dieron cuenta que los misterios gozosos, ahí hemos meditado esa primera parte de Jesús, de ese primer tiempo, ¿verdad? Desde su nacimiento hasta los 12 años, que fue la vida pública de Jesús. Después de los 12 años hasta los 30, que es cuando Jesús vuelve a hacer vida pública, la palabra de Dios tiene como un silencio,
donde no se sabe, pero que se asume que en ese tiempo Jesús estaba humanamente formándose, siendo obediente a Jesús y a María, probablemente ayudándole en el taller a José, estando ahí obedeciendo con las reglas y hasta mirando las imperfecciones, porque Él era Dios, pero respetando y amando a esos padres terrenales que le dio el Señor. Tenemos en el misterios dolorosos, la oración de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní, que está en Marcos 14 del 32 al 38. Dice aquí, oigan esto: llegados al lugar llamado Getsemaní, dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Llevó con él a Pedro, Santiago y Juan y empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: siento una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos. Se adelantó un poco, se postró en tierra y oraba, que si era posible se alejara de él aquella hora. Decía: Abba Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí fue cuando él volvió, lo encontró dormidos, le dijo que cómo va a ser que se dormían. Sí, en ese momento en que dice que en esa oración en el huerto de Getsemaní, Jesús temblaba por su carne, ¿verdad? Por su condición humana. Temblaba y dice que hasta llegó a sudar sangre, algo que es científicamente comprobado que puede suceder cuando hay unos niveles muy fuertes de estrés. Los vasos capilares que tenemos en la cabeza, en la cara, pues es posible que se exploten por esa misma presión, y es posible que una persona pueda sudar sangre. Y me voy a ir un poquito más allá, Rosa, del 38. Me voy a ir al 39 porque esto es importante. Se retiró otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. ¿A ti qué dices? Que el rosario es repetido. Se retiró otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Vamos a una pausa, Rosa. Ahora. Vamos a terminar con los dolorosos y vamos bien. a la pausa. Luego tenemos la flagelación del Señor, que son los azotes que le dieron a Jesús. Lo vemos en Marcos 15:15. Esos azotes, pues, que no fueron con una soguita como la que nosotros conocemos. Era una soga que terminaba en 3 hilos, cada uno con una terminación de acero puntiaguda, que dice que cada vez que esos azotes le daban, se le arrancaban pedazos de carne. En esa flagelación o azotes que le dieron a Jesús, ahí podemos sentir y meditar sobre esa pasión de Jesús y ver cómo Dios sufrió para darnos salvación, para darnos vida y vida en abundancia. Soltaron a Barrabás, la gente estaba contenta. Y Pilato entregó a Jesús para que lo azotaran y lo crucificaran. Así es. Vamos con el otro, Rosa. La coronación de espinas la vemos en Marcos 15, 16, 19, como se llamaban a Jesús el rey de los judíos. Bueno, así fue como le pusieron en el letrerito en la cruz, pero como se decía llamar el Hijo de Dios, como una forma de burla, le pusieron una corona de espinas. Dice que eran espinas muy grandes, no recuerdo el árbol, pero que son unas espinas fuertes, y por lo menos 1 pulgada de esas espinas fueron clavadas y traspasadas por su cabeza. Imagínense el dolor inmenso de esta coronación, de este dolor que Jesús pasó en honor a nuestros malos pensamientos, en honor a todos esos pensamientos impuros que tenemos, y saber que muchísimas veces nosotros seguimos coronando de espinas a nuestro Dios. Mira lo que dice en ese Marcos: le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Terminada la burla, le quitaron la púrpura, lo vistieron con su ropa y lo sacaron para crucificarlo. El que sigue es el camino del monte Calvario
cargando Jesús la cruz. camino con la cruz a cuestas, camino al Calvario. Okay, que está en Marcos 15, del 21 al 22. Ustedes se dan cuenta, señores, de que llevar los misterios del rosario, uno se va evangelizando. Claro. Lo que pasa es que a veces no nos detenemos a buscar. Del 15, el Marcos 15 del 21 al 22. Ok, vamos a coger una parte de aquí. Por ejemplo, el 23, le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucificaron y se repartieron su ropa, echando a suertes lo que le tocara a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de la condena decía: el rey de los judíos. Sí, en ese camino del Monte Calvario es donde Jesús tiene las caídas también, donde la Verónica, que el otro día escuchaba algo muy interesante sobre eso, que las personas entienden que era Verónica que se llamaba la mujer, pero realmente Vero es verdad, cónica, ¿verdad? Verónica era rostro, entonces que ese era el verdadero rostro de Jesús. Y ahí vemos en ese pasaje, esa parte de cuando la Verónica enjuga el rostro de Jesús, ahí también pasa, podemos meditar en el Cirineo, que fue obligado a cargar la cruz junto a Jesús. Y por último, en el misterio doloroso tenemos la crucifixión y muerte de nuestro Señor, así como leyó Omar hace un momentito. En Juan 19. En Juan 19 del 18 al 30. Esta crucifixión y muerte de nuestro Señor es cuando ya al final es clavado, y como lo dice la Escritura. Sí, como dice la Escritura, estamos en Juan 19, 18 al 30. Yo había elegido un pedacito aquí. 19, 18 al 30. Bueno, pues en ese momento es cuando Jesús tomó el vinagre y dijo: todo se ha cumplido. Sí, ahí Dobló vienen la las 7 cabeza palabras. y entregó el Espíritu. Ahí en este misterio, pues reflexionamos ese momento de Jesús, el sermón de las 7 palabras, donde fueron las 7 últimas palabras de Jesús, donde se cumple la Escritura de que ningún hueso se le será quebrado, porque Jesús murió antes de que eso sucediera, de que estaba al pie de la cruz María y Juan, la Virgen María junto a Juan, el discípulo amado. Es cuando Jesús nos entrega a la Virgen María como madre de todo el pueblo de Dios, y encarga a Juan de cuidarla mientras María siguiera aquí en la tierra. Es decir, que tenemos muchísimo que reflexionar en cada uno de esos misterios, y mientras vamos repitiendo esas Aves Marías, vamos haciendo el Padre Nuestro y repitiendo esas Aves Marías, pues vamos reflexionando en esa vida de Jesús. Así vemos cómo ya en 2 misterios del Rosario hemos reflexionado sobre la primera etapa de la vida de Jesús, y luego sobre la crucifixión, la muerte y todo ese dolor y ese sufrimiento que tuvo Jesús para darnos salvación. Una breve pausa, Wilson, y en breve volvemos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo,
Saludos, 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 mis queridos hermanos en Cristo. Aquí estamos, Rosa Margarita y quien le habla, Omar Rivas, llevando la palabra de Dios, este evangelio hermoso en este tema del día de hoy, el rosario, que es una fuente de evangelización. Queremos saludar a nuestro amigo Santiago Santos, que nos dice buenos días desde Perth Amboy, en New Jersey. Un saludo para todos y muchas bendiciones. También saludamos a Niurka Martín, gracias por estar ahí en sintonía. Doña Amparo, gracias por estar ahí, bendiciones para usted también. Bendiciones. Dice Santiago que el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras aterradoras ocurren en el Evangelio de Mateo 27:46 y Marcos 15:34, cuando Jesús está colgado en la cruz cerca de la muerte. Quiero recalcar en cuanto a eso, en aquel entonces se hacían mucho los salmos. Los salmos se recitaban. Se recitaban, entonces en ese momento él estaba recitando ese salmo. Claro, dice Jesús parece haber sabido que todo el Salmo 22 de una forma u otra era sobre él. O sea, era definitivamente que sí. Dice aquí, alrededor de la hora 9, Jesús gritó en voz alta. Increíble, ¿cómo tuvo alguna fuerza para hacerlo en voz alta? Elí, Elí. Labá sabactani. La forma aramea, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso era recitando el Salmo. Seguimos con los misterios luminosos, Rosa, que es el los bautismo misterios en el Jordán. luminosos corresponden a esa vida pública de Jesús, que fueron esos 3 años que Jesús se dio a conocer. Y el primero es el bautismo de Jesús en el río Jordán. Ahí es donde Juan bautiza a Jesús en el río Jordán y se escucha esa voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, el elegido. Por eso Juan decía que detrás de él venía uno que él no era capaz de desatar las sandalias. Ese bautismo de Jesús fue para mostrarnos a nosotros que debemos ser bautizados. Y este bautismo corresponde más bien a la confirmación que ya nosotros en un estado de mayor conciencia pues hacemos de recibir ese Espíritu Santo. Si usted vio el programa pasado, se va a dar cuenta de que yo había hablado de la autorrevelación en las bodas de Caná. Pero quiero reafirmar, cuando Jesús le dice a María, mujer, aún no ha llegado mi hora, es lo que confirma a María su papel como mediadora e intercesora en nuestro nombre ante Dios. ¿Por qué? Porque cuando él hizo eso, María adquiere el valor simbólico de ser la madre de los discípulos de Cristo. Ustedes lo pueden buscar en Juan 2 del 1 al 11. Exacto. Y en esa parte... ¿Cuándo es María que es la madre de los discípulos? O se hace alusión a la madre del comienzo del Génesis. Eso está en Génesis 2:23. Sí, y en esta autorrevelación es donde Jesús hace su primer milagro y nos demuestra que Él es el Rey de Reyes y que Él lo puede todo. El tercer misterio es el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión en Marcos 1:15. Son todos estos pasajes donde Jesús hablaba a la gente, invitándolo a convertirse, a volverse a Dios. El cuarto misterio, que es la transfiguración, Marcos 2, del 2 al 8. En ese momento es cuando Jesús se le aparece, si puedes leerlo. Se reunieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta. ¿Me dijiste cuál es? Marcos 9, del 2 al 8. Ah, ok, Marcos 9, del 2 al 8. Marcos 9. Señores, yo tengo facilidad de buscarlo, es porque yo lo tengo en la mente ahí. Marcos 9, del 2 al 8. Ajá. 6 días más tarde tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Se les aparecieron, ¿ustedes saben quién? Elías y Moisés conversando con Jesús. Ya Elías y Moisés estaban muertos, Rosa. ¿Y cómo fue que se le aparecieron? Sí, ya estaban muertos. Entonces hay que orar por los difuntos.
Hay que orar. Esa es una parte que lo vamos a tomar en cuenta después. Sí, y es ahí donde le dicen, Señor, vamos a hacer 3 chozas, una para ti, una para mí. Pedro una le dice, qué bien se siente aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti. Exacto. Una para Elías y otra para Moisés. Papá, no es que tú estés aquí tranquilo, es que hay que salir a evangelizar, a llevar ese evangelio de Dios. Y finalmente, el quinto misterio luminoso es la institución de la Eucaristía en la última cena, el Jueves Santo, cuando Jesús parte el pan con sus discípulos, se los entrega, y no es un memorial, es un mandato del Señor, donde dice, coman y beban todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Sí, eso que tú dijiste que no es simbólico, es importante, porque nos atacan mucho con eso. Dice, tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. No es de que esto simboliza mi cuerpo, él no dijo así, él dice, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo, esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Amén. Y luego tenemos los misterios gloriosos, que estos son los misterios después de la muerte de Jesús, donde nosotros celebramos esa gloria del Señor, ese paso de la muerte a la vida. El primer misterio de gloria es la resurrección del Señor, que lo vemos en Mateo 28, del 1 al 6, cuando las mujeres van al sepulcro a visitar la tumba y ven que el sepulcro, la piedra está rodada y las vestiduras están dobladas encima del sepulcro, y no ven a Jesús, y ellas entienden que se habían robado el cuerpo, y resulta que no, que Jesús había resucitado. Y ahí es donde vemos esa parte tan hermosa de cuando vemos que alegría, Cristo resucitó la madrugada del domingo. No, y lo chulo es que dice ahí, el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, sé que buscan a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado como había dicho. Acérquense a ver el lugar donde yacía. Gloria a Dios. Eso es, mira Rosa, eso es increíble, eso es el rosario que nos está evangelizando ahí con los misterios. Qué grandioso. Y el segundo misterio de gloria es la ascensión del Señor, que es cuando el Señor sube al cielo, después que Él resucitó, se dejó ver, ¿verdad? Entonces sube al Señor. Lo vemos en Marcos 16, 19 al 20, dice que subió envuelto en las nubes hasta el cielo. Mira qué bonito. La ascensión del Señor, Marcos 16, 19 al 20. El tercer misterio es la venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen y los apóstoles. Eso lo vemos en Hechos 2, del 1 al 4, cuando los apóstoles junto a la Virgen María estaban llenos de miedo, de que no querían salir por todo lo que había sucedido, donde tenían miedo de salir a pregonar, y es cuando ese Espíritu Santo desciende sobre ellos, que es el día de Pentecostés, y salen sin miedo, con lenguas como de fuego, donde todo el mundo podía entender esa predicación que ellos salieron a dar, y en su propio idioma. El Señor se derramó grandemente sobre cada uno de ellos y dejó esa fuerza del Espíritu Santo para Él irse y dejarnos a nosotros con este Espíritu, con este Santo Consolador, para que nosotros pudiéramos seguir adelante en este proceso de evangelización, de ser cristianos. Dice ahí, en el 4, dice... en Hechos 2:4 dice, se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. El Evangelio debe de estar en todos los lados del mundo. Tú tienes que llevar el Evangelio a todo el mundo, y por eso somos católicos. Es universal. La Asunción, el cuarto misterio glorioso, es la Asunción de Nuestra Señora a los cielos. Dice que la Virgen María, lo vemos en el Cantar de los Cantares 6,
10, en el Salmo 132:8 y en Apocalipsis 12:1, dice que la Virgen María no murió de amor, o sea, no murió, durmió de tanto amor. Dice que su anhelo era tan fuerte de estar en el Señor que quedó dormida y así fue subida al cielo. O sea, que es una muestra de que la Virgen María, su cuerpo jamás podía ser corrompido porque fue sin pecado, fue una mujer sin pecado original y fue totalmente santa, totalmente, definitivamente la Madre de Dios, y además que no podía tener ninguna corrupción. Dice que le dotaron de alas, dice el Apocalipsis, la dotaron de alas para que pueda subir al cielo. Entonces, eso está en la Biblia. Qué grandioso y qué maravilloso. Y lo puedes contactar también en el Salmo 132. Claro, 132:8. Si lo puedes leer para Estoy que... Estoy buscándolo corriendo aquí, muchacha. 132:8. Sigue hablando, Rosa, sigue hablando. Mira, 132:8. Avanza, Señor, hacia tu reposo, ven con el arca de tu poder. Bueno, como que tus sacerdotes se vistan de gala y tus amigos canten alegres. En atención a tu siervo David, no rechaces el rostro de tu ungido. También lo podemos buscar en Apocalipsis 12:1, donde se ve esa mujer que sube a los cielos, radiante y vestida de sol. Y el quinto misterio glorioso es la coronación de la Santísima Virgen. Ahí es donde lo que Omar decía en principio, que una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas, esa es la coronación de la Santísima Virgen. También lo podemos ver en Lucas 1:32 y en Jeremías 13:18. Entonces, a partir de hoy, querido hermano, ¿es bíblico o no el rosario? ¿Es una fuente de evangelización o no hacer el rosario? Todo depende de la forma en que lo hagamos, en que verdaderamente meditemos y que no repitamos palabras por repetirlas. Y a veces estamos diciendo con nuestra boca el Ave María, pero nuestra mente está en que hay otras cosas que hacer, que dejé tal cosa pendiente, que cuando termine el rosario voy a hacer tal cosa. O sea, vamos a tratar de que nuestra mente concentrarla en esa reflexión de cada parte de la vida de Jesús que vemos y meditamos en el rosario. Si diariamente podemos hacer este rosario, en 4 días hemos recorrido esa vida de Jesús y volvemos a recorrerla. Y aquellas personas que sí pueden tener el tiempo para hacer los 4 misterios en un día, pues pasan meditando en la vida de Jesús todo el tiempo. Si te gustó este programa, compártelo y así evangelizas tú también. Así que nos vemos el próximo miércoles en el Ética entre Dos, miércoles 11 de la mañana, a través de Radio María Dominicana en el 1240 y a través de las redes sociales. Además, recuerda que nosotros seguimos aquí gracias a la misericordia de Dios. Así que puedes entrar a nuestra página web www.radiomaria.org y puedes hacer tus donaciones para que podamos seguir llevando el pan de la palabra a cada uno de los corazones necesitados. Así que nos vemos el próximo miércoles. Y un abrazo. Recuerda que si yo cambio, el mundo cambia. Dios te bendiga. Eres María, María la madre de mi Salvador. Esa mujer es la madre mía. A ella le canto con todo mi corazón. María, llena de gracia. María, madre de bondad. Gracias por
María, tú que estás coronada en el cielo, ruega por nosotros, danos hoy tu bendición. Madre de los pobres, los sencillos, los humildes, eres tú la aurora que resplandece como el sol. Esa mujer es María. Radio María, una sola radio, una sola misión.